sea bendiciendo nuestras vidas, sea Él solamente glorificado, exaltado, loado. A Él le pertenece el imperio, el reino y todo lo que nosotros podamos hacer y realizar es nada a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 33 al 42. Y si Dios lo permite, estaríamos terminando hoy día con este hermoso capítulo que nos ha bendecido, que nos ha enseñado, que nos desafía, que nos instruye y nos lleva a cada día seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos olvidemos que aprendíamos que para que tengamos bendición hay que sacar el pecado que hay en nuestras vidas. Comenzamos con Ananías y Zafira sacando esa gran enseñanza, principio en nuestras vidas, que estoy seguro que cuando nosotros muchas veces queremos bendición, pero estamos al lado de también el pecado y preguntamos por qué el Señor no nos bendice, tengamos por seguro que uno de los motivos muchas veces porque el pecado está a nuestro lado. Sacando el pecado, vino la bendición, se derramó el Espíritu Santo, dice la Escritura. Dice que empezaron a haber milagros, sanaciones. Dice la Escritura que miles llegaban al conocimiento de Cristo. Y esto causó que los fariseos, esto causó que los sacerdotes de la época, los saduceos, nuevamente se reunieran, hicieran un concilio, llamaran a estos hombres, los apresaran, los tuvieran ni siquiera una noche preso, porque vino algo poderoso sobre sus vidas, que a ellos los pasmó, les llamó la atención. Hicieron una pregunta que pasamos nosotros muy de refilón, ¿en qué iba a llegar a todo esto? Y reflexionaba durante la semana, ¿en qué llegó todo esto? Y lo vamos a ver al final, ¿a qué llegó todo esto? Que se preguntaron aquellos fariseos antes que llegara uno que dijo, esos hombres que ustedes habían encarcelado, ahora están nuevamente en el templo predicando. Pero leamos lo que nos dice Hechos, capítulo 5, versículo 33 al 42. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Por cerca de 20 siglos el judaísmo y el cristianismo han vivido como dos religiones distintas, algunas veces peleándose entre sí, pero por lo general ignorándose la una
a la otra. Se cree que entre 120 y 500 creyentes habían aceptado a Cristo como el Mesías profetizado antes de que se derramara el Espíritu Santo, y lo vimos en un comienzo, formando el movimiento cristiano primitivo y que se separaron inmediatamente de las instituciones y costumbres del judaísmo, y que todos los otros judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, pero eso no fue así. Por un tiempo, como se nota en los primeros capítulos de los Hechos que hemos estudiado y hemos visto, Jesús fue predicado como el Mesías prometido en el templo, en las sinagogas y en las calles y hogares de Jerusalén. De hecho, miles de judíos se unieron al movimiento cristiano y las multitudes favorecían la predicación de los apóstoles, tanto que se frustraban completamente los esfuerzos de los sacerdotes en su deseo de destruir aquel movimiento que se estaba levantando. Los apóstoles podían desafiar abiertamente el mandato tajantemente del sumo sacerdote y de los saduceos, que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Si algo que nosotros podemos rescatar y ver, que ellos no hablaban de sí mismos, no hablaban de otros, sino que del único que ellos hablaban era de Jesucristo. Y a pesar de su furia, sus jefes no podían impedir este movimiento. El verso 30 nos dice que el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. No le está diciendo que era otro Dios. No le está diciendo que era un Dios falso, el Dios de los romanos o el Dios de los griegos, o otras deidades que podían haber en ese tiempo y que los hombres adoraban, sino que estos hombres se ponían enfrente y le decían, el Dios de nuestros padres, es decir, también el Dios de ellos era el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Así suena el testimonio ante los hombres del Sanedrín. Y estos oyen este mensaje como la confesión convencida de hombres que están ciertos de lo que dicen. Si hay algo que estos hombres me encanta, que podían decir que el Dios que ellos predicaban era el Dios que ellos habían conocido. Y esto es importante porque ellos estaban en medio de 71 personas, ancianos, saduceos, fariseos, las autoridades de la época, y ellos ahí parados en medio reconociendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador. A veces nosotros nos intimidamos con personas que vienen o que tienen un poco más de educación, o nosotros pensamos que tienen un poco más de educación o tienen un poco más de conocimiento, nos intimidan a nosotros. Pero esto nos da a entender y nos anima a que no debemos intimidarnos con nadie que quiera acallar a Jesucristo, al Dios que usted sirve, al Dios que servimos, que alabamos y glorificamos. Aunque por más ridículo que sea para algunas personas, aunque en el trabajo los puedan ridiculizar, nosotros al que adoramos es al Señor de señores, al Rey de reyes. Amén. El apóstol les recuerda con valentía la sentencia de muerte que el Sanedrín ha dictado contra Jesús cuando les dice, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de una cruz. Si hay algo que hace estos hombres es recordarle lo que ellos habían realizado con Jesucristo. Aunque ellos se ofuscan, se enojan, se molestan, y no era para no molestarse. Personas indoctas para ellos, personas del vulgo, personas que no tenían tanta educación, le estaban diciendo y le estaban enrostrando lo que ellos habían hecho. Esto molesta a cualquier persona. Hasta nosotros a veces cometemos esos errores cuando incluso alguien nos ve y ¿quién eres tú? Y en pocas palabras estos del Sanedrín le estaban diciendo, ¿quiénes son ustedes que vienen a decirnos estas cosas? Pero a pesar de lo que ellos hicieron, los apóstoles le dicen que a pesar que le hicieron maldito, y esto es importante, la Escritura nos dice que cuando ellos lo crucificaron, lo hicieron maldito ante Dios, a ese Jesucristo, y ellos le están diciendo, al crucificarlo de esa forma, Él va a estar eternamente en el infierno. Él no tiene salvación porque lo hicieron maldito. Y esto es lo relevante que hacen estos apóstoles.
porque a ese que ustedes hicieron maldito, Dios lo glorificó. Dios lo exaltó. Pero a pesar de lo que ellos hicieron, los apóstoles le dicen, a pesar que le hicieron maldito, a este, el verso 31 dice, a este que ustedes crucificaron, a este que se hizo maldito, a este que no tenía perdón de Dios, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y no solamente eso, sino que para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, y ellos inmediatamente le dicen, y nosotros, los que estamos aquí ante ustedes, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué maravillosa declaración que hace Pedro ante el Sanedrín, ante aquellas personas que están ahí ajusticiándolo, que están delante del juez y que quieren puro matarlo. Él le está diciendo, a este que ustedes hicieron maldito, Dios lo exaltó. De este que ustedes no querían oír más y le buscaron y le pagaron más encima a alguien que lo traicionó, a este Dios lo levantó y lo exaltó. Qué maravilloso. A veces tú preguntas, ¿puedo confiar o no puedo confiar? Sí puedes confiar, porque en este Jesucristo hay salvación. Para Israel y para cada uno de nosotros. Ellos dan testimonio y testifican de la gloria con que el Dios de Israel, y eso a ellos le recalcan, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que hizo todas las cosas, exaltó y levantó a Jesucristo, al que ustedes hicieron maldito. El Dios de los padres exaltado a este Jesús y está a su diestra. Cuán bien conocían los apóstoles la cruz y muerte de Jesús y cómo hablaban de ella con profundo respeto. Por encima de la pasión y muerte de Jesús, los apóstoles contemplaban con una emoción todavía mayor la gloria de Jesús. Había recibido en su resurrección y ensalzamiento al lado de Dios. Esto es maravilloso. Pablo dice que si no hubiera habido resurrección, vana es nuestra fe. Y que era mejor que se fueran a sus casas porque eran dignos de misericordia estos tontitos o estos loquitos que hablaban de Jesucristo. La base nuestra es la resurrección de Jesucristo. Y estos hombres dicen, nosotros fuimos testigos, ustedes lo mataron. Y ustedes tienen el poder de matarnos también a nosotros. Pero ¿saben qué? El Dios que servimos tiene el poder que tuvo con Jesucristo de levantarlo. Y no solo de levantarlo de entre los muertos, sino que también lo ascendió hacia los cielos y está a la diestra de Dios Todopoderoso. Eso es lo que estos hombres le están diciendo. Estos hombres tenían el poder de apresarlos y de matarlos a ellos. Pero ellos habían vivido una experiencia totalmente diferente una noche anterior. De que un ángel, ustedes tienen el poder de aprendernos, ustedes tienen el poder de azotarnos y ustedes tienen el poder incluso de matarnos. Pero Dios tiene el poder, aunque ustedes nos metan a la cárcel, de un ángel del cielo que los saca. Mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso. El mundo tiene el poder de insultarnos, de basurearnos, de burlarse, de que hagan las cosas que quieran. Pero el poder de Dios es el que nos dará la vida eterna. Amén. En esa hora memorable, Pedro, delante del concilio, una vez más, muestra a Jesús de Nazaret a la diestra de Dios como príncipe y salvador. Y así atestigua aquel ante las más altas dignidades y autoridades, no solo eso, sino que este príncipe y salvador, al ser exaltado por Dios, es para traer a Israel la salvación que ella espera desde los profetas y que incluye en sí la conversión y el perdón de pecados. Qué maravilloso cuando ellos negaban totalmente la obra de Jesucristo en vida, cuando Él estuvo en vida y les hablaba, les predicaba y a veces confrontaba a los saduceos y confrontaba a los fariseos y toda secta que podía levantarse en ese tiempo, ellos lo mataron.
Y después Pedro se para ante ellos unos años después a decirle: aquel que ustedes mataron, por intermedio de él, ustedes pueden ser perdonados. Pedro no con la intención de enrostrarles, sino que al contrario, la intención de ellos también era de que ellos pudieran darse cuenta y les prendiera el chip, como nos prendió a nosotros, a cada uno de nosotros, y dijimos: sí, necesito un Salvador. Sí, necesito a este Dios que me salve. Como yo llevo mi vida, como me estoy conduciendo, estoy perdido. Necesito a este Dios. Como no sé, y aquí uno recuerda el momento que llegó a Cristo. Y en ese momento yo necesitaba a Cristo, como lo necesito ahora y como lo voy a necesitar siempre. Pero en ese momento que yo llevaba, como llevaba mi vida, iba a destino allá a estar ahí. Si a veces sentimos calor acá cerca de la combustión y sentimos, y allá abajo me estaba sintiendo más calor todavía, figurativamente, apartado de Dios eternamente. Y cuando llegó Cristo, cuando llegaron con el mensaje de Cristo a mi vida, cuando Dios utilizó una mujer que me habló, profetizó, y yo no tuve más que hacer que arrepentirme y decir: sí, necesito a este Salvador. No por las cosas que podría lograr o tener, sino que solamente porque Él es el que nos da la seguridad de la vida eterna. Y este príncipe y Salvador estaba presentando Pedro. Dios da su espíritu a todos los que lo obedecen. Pero obedecer significa doblegarse a la misericordia y gracia de Dios en la obra salvadora de Jesús. Creer y confiar en Él. Esta fe está asegurada por un doble testimonio, por el testimonio del apóstol y por el testimonio del Espíritu Santo en ese tiempo. Pero esta respuesta tan valiente de los apóstoles hizo enfurecer al jurado, quienes se cuidaban de la pureza externa, pero muchos tenían sus corazones llenos de motivos impuros, ya que se elevaron voces pidiendo la muerte de ellos. Sin embargo, entre aquellos jueces enojados, airados, celosos, molestos, enfurecidos y con rabia, había un hombre sabio y moderado, el muy respetable rabino Gamaliel. Lucas, inspirado por Dios, menciona intencionalmente su nombre, su profesión y el partido a que pertenecía, de los fariseos, y también que él gozaba del aprecio general. Además, Lucas presentó el papel de Gamaliel con cierta riqueza de detalles, que con su intervención logró persuadir al Sanedrín de no pronunciar una sentencia precipitada. Gamaliel fue el alumno y nieto de uno de los más grandes rabinos de todos los tiempos, Hillel. Gamaliel fue uno de los pocos a los que se otorgaba el título honorífico de Rabán, que es mucho más que rabí. Le llamaban la hermosura de la ley. Cuando murió se dijo: desde que había muerto Rabán Gamaliel, ya no se respeta la ley, y la pureza y la abstinencia murió con él. Es decir, no era cualquier persona. Qué importante que una persona, aunque no se sabe, algunas teorías dicen que sí, otras dicen que no, pero el Talmud habla muy bien de este Rabán, en la cual no se sabe si fue cristiano o no, o si aceptó, pero Dios usa a quien quiere para que su obra permanezca. Amén. Dios va a usar en el tiempo en que estábamos aprendiendo de que el pueblo de Israel pecó, se desvió, y Habacuc le reclama: ¿por qué son estos que son más impíos que nosotros las cosas que hemos hecho? Y Habacuc le reclama: Señor, ¿por qué vienen de acá? ¿Por qué los babilonios que hacen estas cosas nos van a...? Y Dios utilizó a la nación de Babilonia para castigar al pueblo de Israel. Entonces, Dios, para que su obra se complete y sea perfecta, va a usar al que quiere. Amén.
Y esperemos que nosotros también, Dios nos quiere usar a nosotros para que su obra siga adelante. Verso 36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dos cosas presentó o dos ejemplos dio Gamaliel. El primero, Teudas, era la parte religiosa, porque él se hacía llamar un profeta. Y el otro era un guerrillero, un libertador, un Manuel Rodríguez de nuestro país. Alguien que no quería pagar impuestos al Imperio Romano. Citó a Teudas. Teudas era un nombre común en esta época y en aquel tiempo. Se produjo una sucesión de líderes revolucionarios que se presentaban como libertadores, profetas y hasta como Mesías. Referente a las insurrecciones de Teudas y de Judas el Galileo, a que alude Gamaliel, conviene advertir que son también mencionados por Josefo, el historiador judío. Pero no siempre hay coincidencia de fechas y ello han dado motivo a algunos críticos para afirmar que el discurso de Gamaliel es pura invención del autor de los hechos. Y esto no sabía si ponerlo o no ponerlo porque íbamos a entrar en un debate, pero uno tiene que decir la verdad, ¿cierto? Y este verso o estos versos que aparecen aquí, para muchos causan confusión y causan error. Y error porque ellos sitúan este acontecimiento aproximadamente entre el año 37 al año 40 después de Cristo. Eso quiere decir unos 4 o 5 años después de que falleció Jesucristo. Y el Teudas de Josefo, y quiero explicárselo, el cual fue profeta, el cual dijo que iba a dividir el Jordán y ellos iban a pasar en seco. Se parece a alguien que Dios lo usó. A Josué, ¿se acuerdan cuando mandó los sacerdotes y dividió el río Jordán y pasaron y conquistaron Jericó? Este Teudas decía que iba a hacer lo mismo, pero en vez de conquistar Jericó, iban a derrotar a todos los romanos que estaban en la otra ribera del río. Ese es el Teudas que menciona Josefo. Y muchos quieren hacer parecer los escritos de Josefo, darle alusión a los de la Escritura. Y muchos dicen que como era muy común el nombre de Teudas en el tiempo de los macabeos, si usted no ha leído los macabeos, no es la biografía del pastor, sino que es la historia de los 400 años que no se sabe nada y que están escritas donde generalmente se levantaron revolucionarios que querían expulsar al pueblo o a la nación romana de Israel. Y los macabeos normalmente son los que pelean, se levantaban y uno y tras otro. Y el nombre de Teudas era muy parecido y por eso le hace mención Gamaliel. Y se les olvida que el libro de Hechos fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y el primer escrito de Josefo fue escrito en el 93 después de Cristo. Así que y la Biblia nunca ha buscado relacionarse con otros escritos. Por eso es importante que usted venga los jueves, porque ahí estamos estudiando la inspiración, y de hecho este jueves viene la inspiración de la palabra de Dios, cómo Dios inspiró a hombres de diferentes épocas, culturas, fechas, naciones, ciudades en las cuales Dios inspiró a estos hombres a escribir. Y uno de esos fue Lucas. Y no nos olvidemos que Lucas es el historiador por excelencia. Y él no iba a poner algo que no supiera o algo que no estuviera claro. Porque él dice en la Escritura, cuando comenzamos el libro de los Hechos, no sé si usted se recuerda, hace muchos meses atrás, y si no lo ha visto, busque en YouTube IMP Calbuco
y ahí va a ver todos los mensajes del libro de los Hechos. Están los días domingos ahí, los chicos lo suben cada vez que termina el culto. Usted puede volver a ver el mensaje de hoy, como también puede ver los mensajes anteriores. Y ahí es donde nosotros enseñamos y dijimos de que Lucas investigó cada uno de los acontecimientos. Y a quien le escribió Lucas no era cualquier persona. ¿Se recuerdan a quién era? Eutico, que era un principal. Era alguien de renombre. No era a Víctor Tovar. Lucas no escribió el libro de los Hechos para mí, aunque yo he aprendido muchas cosas del libro de los Hechos. Se lo escribió a alguien importante de la época. Amén. Según los Hechos, los de Teudas es anterior a los de Judas el Galileo, mientras que según Josefo la insurrección de Teudas tuvo lugar el año 40 al 45 de la era cristiana, siendo procurador Cuspio Fado, y la de Judas Galileo habría tenido lugar el año 6 a 7 de nuestra era. A raíz del censo hecho en Judea por el legado de Siria Publio Sulpicio Quirinio, al ser puesto Arquelao y comenzar la serie de procuradores, el primero de los cuales fue Coponio, que en ese momento actuaba ya junto a Quirinio. Y se llama el censo de Quirino, porque fue Quirinio quien llamó a censo. Y Judas, el Galileo, mantenía que Dios es el único rey de Israel. Mire, por eso él se revela. Que Dios era el único rey de Israel y por tanto era Dios el único que había que pagar tributo. Todos los otros impuestos eran impíos y eran blasfemia pagarlos. Esto era lo que decía Judas el Galileo. Es como si yo llegara así, al único que ustedes deben diezmarle es al Señor. Si usted va a entregar sus diezmos ahí como dicen allá en Santiago, a los malls, está mal. Al único que hay que pagarle impuesto era el Señor. Esto es lo que decía este Judas. Lamentablemente, pereció, se levantó, murió y sus seguidores se esparcieron. Verso 38 dice, ahora yo os digo, mire lo que dice este Gamaliel. Dejad en paz a estos hombres y soltadlos, porque si fuese cosa de hombres, este plan o esta obra se disolverá. 39a dice, pero si es cosa de Dios, no lograréis disolverlas y no vayáis a encontrarnos que estáis en lucha contra Dios. En estas palabras se da a conocer el motivo más profundo de la intervención de Gamaliel. Este sabe que Dios dirige la historia humana. La doctrina de los fariseos combinaba la soberanía de Dios con el libre albedrío, como nosotros. Creían que todo está en las manos de Dios, pero que el hombre es responsable de sus hechos. Todo está previsto, decían, pero hay libertad de elección. Así que la advertencia de Gamaliel era que tenían que tener cuidado. No fuera que haciendo uso de la libertad se encontraran en oposición a Dios. Si aquello no era cosa de Dios, acabaría en nada de todas formas. Gamaliel, al citar estos ejemplos, declaró que si este asunto, el movimiento cristiano fundado en Jesucristo, el carpintero de Nazaret, no era de Dios, fracasaría por sí solo, semejante a los ejemplos, pero si lo era, nada podría detenerlo, y si trataban de hacerlo, se estaban oponiendo a lo que Dios quería realizar. Por supuesto, Gamaliel tenía confianza en que Dios no estaba del lado de los cristianos y que por lo tanto nada resultaría de su movimiento, así que como nada había pasado con las dos rebeliones que había mencionado anteriormente. Por eso le dice, déjenlos tranquilos, esto acabará pronto. Le hicieron caso, dice el verso 39b, le hicieron caso, pero no completamente, algo hicieron. Dice que, y llamándolos a los apóstoles después de azotarles. Nanaicito, como diría la pastora Nanay. Les pegaron, les azotaron. Y no solo después de azotarlos, sino de haberlos golpeado.
de haberle dado 39 latigazos más uno, porque si le daban 40 no podían, la ley romana no les permitía dar 40 latigazos, solamente por ley ya estipulado 39 azotes más uno. Es como, y de ahí viene, si ustedes se dan cuenta, de ahí viene cuando alguien lo mete en preso, 5 días, no, 5 años y un día. Y ese día puede ser mucho más o no llega nunca. Por eso ellos no era 39 más uno. Y llamando a los apóstoles después de azotarles, les ordenaron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús y les soltaron. Ellos pues salían gozosos. Mire qué contradictorio. Igual que nosotros cuando salimos de la iglesia y el pastor no nos llamó ni siquiera para orar. Salimos refunfuñando a veces, salimos pateando las piedras y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, pero esto no pasa aquí, esto. Ellos pues salían gozosos de la presencia del Sanedrín. Después que los golpearon, después que les dijeron, no hablen en el nombre de Jesús, ellos salen gozosos, contentos, alegres, porque habían sido dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Gamaliel conoce al Sanedrín y consigue que suelten a los apóstoles. El Espíritu Santo se sirve del hombre y dirige y guarda a la iglesia. La leyenda dice que Gamaliel pronto se hizo cristiano. No sabemos nada con seguridad sobre ello. El Sanedrín los castigó y así conservó su aspecto de suprema autoridad. La flagelación o los azotes tienen la apariencia de un castigo por no haber observado la prohibición de que ellos no hablaran más. Por eso los castigaron. No tenían ningún pecado, no habían hecho nada malo, sino que ellos seguían hablando y por eso los azotaron. En el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos dice, y esto es maravilloso, porque esto trajo a la memoria a aquellos discípulos, a aquellos hombres que fueron azotados y por eso salieron gozosos. ¿Qué dijo Jesucristo en Marcos 13:9? Dice, os entregarán a los tribunales del Sanedrín. Mire, años antes, cuando Jesucristo todavía estaba con ellos, os entregarán a los tribunales del Sanedrín y seréis azotados en las sinagogas y tendréis que comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. ¡Qué maravilloso! Jesucristo antes, cuando está con ellos, cuando los reúne, cuando está enseñando, adoctrinándole, y ellos están con todo el contentamiento, con toda la alegría, todo sirviendo al maestro, andando de aquí para allá, y viendo que unos se suman, que es lo que él predicaba y se enfrentaba ante los líderes religiosos de la época. Los pobres seguían y la multitud apabullaba a los lugares siguiendo al maestro. En una de esas Jesucristo le dice, ¿saben qué? Ustedes van a padecer por mi causa. Ustedes van a ser traicionados, van a ser presentados, van a ser llevados ante el Sanedrín. Amado, lo que tú puedas vivir o pasar por Cristo no se compara. No se compara con lo que estos hombres vivieron. Los apóstoles abandonaron el Sanedrín con ánimo gozo. Era la alegría del hombre que está tan penetrado de fe en Cristo Jesús que se siente feliz de compartir también con él la afrenta y la humillación. Contento, alegre. Yo no sé si ustedes vieron un video que anduvo en internet, yo se lo mostré a la pastora, que de unos hombres que no debieran haber hecho lo que hicieron, que no comparto lo que ellos hicieron, cuando se ponen a predicar en la calle y los mojan y se ponen a insultar. No comparto eso, pero ellos iban contentos como que la afrenta que estaban recibiendo era por causa del Evangelio. Pero ellos recibieron verdaderamente, por predicar la palabra de Dios, recibieron azotes. Cuando tú y yo somos menospreciados por predicar la palabra del Señor, no tengas tristeza. No te pongas triste.
Si tus compañeros de universidad, de colegio, no quieren escucharte porque el mensaje que tú les estás llevando, no te preocupes. Sigue predicando, sigue hablándoles, sigue enseñándoles la Escritura. Y si te insultan, te ofenden, es por causa del Evangelio. Aquí a lo mejor vamos a recibir muchas de esas cosas, pero arriba en los cielos se escribe una historia diferente. Amén. Su mirada pasa por alto la humillación y se detiene en aquel cuya grandeza le es conocida. La fe en la resurrección y en la glorificación del Señor, más que una intuición intelectual, era una fuerza vital que emanaba del Espíritu Santo y hacía incierta toda experiencia terrena frente a la esperanza inextinguible que latía en sus corazones. Y hay algo que a ellos los mantenía expectantes y los mantenía predicando la palabra del Señor, era que ellos creían que el Señor venía a buscarlos. Pablo muestra la plenitud de esta esperanza cuando en la carta a los Romanos escribe: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos y por cada uno de nosotros. Eso era lo que mantenía, eso era lo que sustentaba a aquellos hombres y mujeres que aceptaban y que, a pesar de que después vino la persecución y fueron muchos echados al circo romano, a ellos los mantenía firmes en su fe. Y no cesaban, dice la Escritura, verso 42, y no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo. Todos los domingos, todos los miércoles y jueves y domingos, todos los días, solo en la iglesia, en el templo y por las casas. Y no cesaban de enseñar todos los días en el templo y por las casas. En estas palabras se contiene un profundo sentido, en ellas se indica el sentido y la intención de la iglesia. Era enseñar a Jesucristo. Con esta frase concluye de una forma patente la primera serie de relatos de los hechos de los apóstoles. Se trata de la comunidad de Jerusalén, de su principio y de su camino saturado del Espíritu Santo, de su florecimiento y desarrollo dentro de las leyes judías, también de su lucha y su victoria ante las amenazas provenientes de fuera y dentro del judaísmo o el cristianismo. Los apóstoles, sin turbarse, llevan el testimonio a los hombres, no solamente en el recinto del templo, sino también en las casas. En las escenas que hemos visto ahora, hemos presenciado los primeros días. Los apóstoles todavía enseñan en el templo y en las casas de esta ciudad, marcada de una forma única por la historia de la salvación. ¿Sabe que yo me preguntaba, como les dije anteriormente, en qué iba a venir a parar todo esto? Esa pregunta que se hizo aquel concilio, esa pregunta que se hizo aquellos fariseos, aquellos jueces que estaban en ese momento, y vino a parar en que 2000 años después tienen a un pastor que les está predicando del libro de los Hechos, porque estos hombres no cesaron de callar, no cesaron de predicar, no cesaron de hablar de Jesucristo. Vino a parar de que usted y yo podamos tener este año, este tiempo, esperanza en que viene un Salvador, en que viene la redención para la humanidad. Vino a parar en que hombres dieron su vida por este evangelio. Vino a parar de que tú y yo podamos decir en esta hora que somos salvos no por nuestra obra, sino que por la obra de Jesucristo. Vino a parar de que el nombre de Jesucristo
traspasó épocas, edades, traspasó tiempo, traspasó persecuciones, muertes, rabia e ira, cuando hombres y mujeres dijeron que este libro no iba a valer más de 50 centavos. Es el libro más escrito, más vendido en la historia, que se ha traducido a más idiomas que ningún otro libro. Voltaire, que era un filósofo, dijo que este libro no iba a valer nada. Y es el libro más importante que muchos han querido callar y que cada vez la arqueología ha descubierto que este es el libro más veraz que hay en la faz de la tierra. Que el Dios que usted y yo servimos es el Dios todopoderoso. Me preguntaba y le decía a la pastora, ¿sabes cuál es la diferencia? Y me imagino que estos hombres que predicaban y hablaban y les decían a aquellos judíos, ¿saben qué? Ese Jesucristo es el que hablan las Escrituras. Ese Jesucristo, ese que ustedes están esperando, ese profeta, ese Salvador, ese Mesías que ustedes están esperando, en Jesucristo se cumplió. Y me imagino, me imagino que cuando ellos hablaban en el templo, después se le acercaban los hermanos o las personas que lo habían escuchado. ¿Sabes que necesito que vayas a mi casa? Porque necesito que tú me enseñes de este Cristo que estás predicando. Qué hermoso sería que hoy en este tiempo ustedes puedan decir, pastor, pastora, ¿sabe qué? Necesito que vaya a mi casa porque tengo serias dudas de este evangelio y quiero que ustedes me las saquen. Lo invito a mi casa. Pero a veces nos quedamos con las dudas. A veces nos quedamos con la incertidumbre. Y a veces de acá del púlpito uno puede dar una palabra dada por el Señor, inspirada por Dios. La revelación ya está completa, no hay más revelación. Lo que hay es inspiración, es como Dios nos puede inspirar, iluminar, a poder saber un poco más. Pero usted no puede quedarse con las dudas que pueda tener. Hay pastores y hermanos que pueden ayudarle a sacar esas dudas. Y era como el cristianismo crecía. ¿Se recuerdan de Cornelio? Me voy a adelantar. Cuando Cornelio dijo, vayan a mi casa, vengan, necesito. Y Dios, Pedro, anda. Y Cornelio, dice la Escritura, reunió a su familia, háblanos de este Cristo. Háblanos de este Dios. Qué hermoso sería. A veces nosotros queremos que nuestras familias lleguen al Evangelio. Es tiempo en que nosotros empecemos a movernos en lo espiritual, en lo del Señor. No en la comodidad. Empecemos a decir, me encantó mucho una expresión que utilizó mi hermana Paulina hoy día, cuando le estaban diciendo, hace frío, mejor quédate. Y ella dice, no, yo no me quedo. Yo necesito más del Señor, yo necesito más de Cristo. A veces no le entiendo nada al pastor, dirá la hermana Paulina. Pero algo que le quede. Sabe que hoy en día el tiempo, usted puede decir, pastor, los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son complicados. Son diferentes a los que en esa época se tenían. Sí, no son tan diferentes, yo le puedo decir yo. Si usted busca cómo se movía aquella sociedad, habían dos clases, los ricos y los pobres. Y los ricos eran pocos y los pobres eran muchos. Y los ricos abusaban de los pobres. En la ley romana existía de que si un papá, y de hecho cuando nacía un niño, cuando nacía o una niña, cuando nacía un bebé, le preguntaban al papá si quería que el niño viviera o no viviera. Ese era el tiempo de esa época. Hoy día nosotros nos dicen, no, es que ustedes son retrógrados, están viviendo. En esa época era así. El niño ya había nacido y si el papá decía, no, no lo quiero, ¡pum!, lo ahogaban. En esa época. Y a nosotros nos dicen hoy día que somos retrógrados, cuando ellos están volviendo a esa misma época, cuando quieren abortar. Imagínense.
A veces nos dicen a nosotros que somos retrógrados y ellos están retrocediendo. En esa época era así. Si los papás decían no, era no. Y los niños lo ahogaban y morían. La homosexualidad también existía en esa época. Las orgías, sus rituales, no eran otra cosa, la prostitución que había en ese tiempo. No es que estemos en otros tiempos. Hoy tenemos más tecnología, hoy tenemos más palabra de Dios, hoy tenemos más cosas. Pero igual la gente quiere ir tras aquellas cosas. La satisfacción personal, la satisfacción de cada uno, los placeres que uno le pueda dar al cuerpo. Por eso es retrógrado cuando alguien se levanta y dice, no, yo me quiero mantener santo, puro para el Señor. Ese es pecado y eso me hace mal a mí. La pornografía le hace mal al ser humano. Y por eso uno debe apartarse. Y así tantas cosas que no hacen daño. No es retrógrado el Evangelio. No está pasado de moda. Lo que nosotros debemos saber y tener claro de que Dios viene. Cristo viene a buscar a una iglesia. Y nuestro mensaje debe ser que Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, no quiere que aquella persona, su familia. Me encantó, la pastora hizo una pregunta el día jueves, que cuando uno la analiza, cuando ella pregunta, ¿ustedes quieren que su familia se pierda? Sus compañeros de trabajo se están perdiendo, parafraseando la pregunta que ella había hecho este día domingo o este día jueves. Sus compañeros, su familia, mi familia, aquel que no quiere aceptar a Cristo, se está perdiendo. Y es deber nuestro, suyo, de llevarles el mensaje. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de Jesucristo, ese mensaje que da vida eterna, es el mensaje que daban los apóstoles de la época. Aquellos hombres que predicaban a Jesucristo y ante el Sanedrín, que eran los más eruditos, les están diciendo, ese Jesucristo, ese que fue maldito, Dios lo levantó para salvación. Es el mismo mensaje que tienes tú y tengo yo, que debemos predicar. Si tu familia no quiere que se pierda, llévale este mensaje. Predícale. Y no te canses de predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Póngase de pies.